Muy buenas tardes para todas las personas que ya están conectadas en nuestra sesión de la tarde de hoy. Dimos inicio a la grabación de la sesión, por lo tanto vamos a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido ingresar a la sesión en directo. Aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo de medios gráficos visuales y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Muy bien, chicos, teniendo en cuenta la autorización de esta grabación y los acuerdos de formación, damos inicio a esta sesión que vamos a dar con la nueva temática de nuestra actividad número 2 de la guía número 1 de aprendizaje. Recordemos que durante la socialización se les solicita que tengamos el micrófono cerrado para no generar ruidos externos, pero si ustedes quieren participar, bien lo pueden hacer levantando la mano, participando en el chat de la videoconferencia, para cualquier tipo de pregunta, comentario o participación. Respetar los tiempos de formación conectándonos a el momento que es y dando máximo 5 minutos para el inicio de la misma. Hoy vamos a trabajar bajo el objetivo de desarrollar la capacidad de observar y analizar en el entorno a través de la fotografía conceptos visuales, conceptos sencillos y fundamentales que nos van a dar como esos primeros pasos dentro del diseño. Esto será básico para la organización de lo que se debe entregar como actividad o evidencia para esta semana. Agenda. Hoy vamos a trabajar bajo, yo diría que un punto o un punto y medio, dependiendo de lo que nos rinda este espacio de hora y media que tenemos programado para nuestra sesión de hoy. En la agenda tenemos en el primer punto fundamentos del diseño, en donde hablaremos de los elementos del diseño y los elementos conceptuales. En el segundo punto tenemos la teoría del color, en la cual hablaremos de la definición, fundamentos, teoría aditiva, teoría sustractiva, armonía y psicología del color. En la bocetación, que es el punto número 3, hablaremos de definición y tipos, así como de técnicas y de la famosísima bitácora. Todos estos elementos se van a tratar en la tarde de hoy y si no nos da el tiempo para todo el material, tenemos proyectada otra sesión el día viernes, para la cual haría una encuesta de horario o en la mañana o en la tarde. ¿Listo? Para que tengamos todo organizado y podamos participar activamente. Muy bien. Antes de dar inicio, voy a hacer una pequeña sección de dudas, preguntas e inquietudes de la entrega de la actividad anterior, que es la evidencia de las infografías, que son dos, de la historia del arte. ¿Tenemos dudas, preguntas sobre esa entrega? Muy bien, parece que no. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta acerca de ello, daremos inicio a nuestra temática de hoy. Bueno, vamos a iniciar con fundamentos del diseño, en donde hablaremos de elementos del diseño y elementos conceptuales. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando del diseño y en específico del diseño gráfico, estamos hablando de ese proceso creativo de creación de productos
Cristian, hola. ¿Me hablas de la fecha de entrega de la actividad de historia de las infografías? Es el 25 de febrero. CMV, tiene la mano levantada, dime. Porfa, traten de que los nombres les queden acorde. Ah, todavía no hemos hablado de eso, pero sí, también es para el 25 de febrero. Ok. Bueno, entonces íbamos iniciando nuestra temática de la tarde de hoy, en donde veníamos hablando de los fundamentos del diseño. Cuando nosotros estamos hablando de lo que necesitamos básicamente para la creación del diseño, estamos hablando de generar todas las acciones para hacer un proceso de creación visual. Cuando nosotros hablamos de la creación visual, estamos hablando de que estamos haciendo elementos que nos van a permitir transmitir mensajes hacia una persona externa a través de elementos gráficos, elementos visuales, algo de mensaje o de palabras, puede ser un producto y de esa manera pues tener elementos que hagan que se vea bonito el producto, pero que también sea como funcional, que tenga ese objetivo y de verdad el objetivo se haga visible o se haga tangible en lo que nosotros estamos presentando. Cuando nosotros hablamos del lenguaje visual y de todo lo que son los fundamentos del diseño, tenemos algunos lineamientos, algunos estándares que nos van a permitir establecer muchas acciones estructuradas, muchas teorías en práctica que nos van a permitir simplificar los elementos que vamos a colocar dentro del diseño y de esa misma manera podemos resolver todos los hallazgos, todas las preguntas, todos los inconvenientes de una manera tangible, respetando unas acciones universales para que sea entendible y obviamente muchos elementos prácticos dentro del diseño. Cuando nosotros estamos hablando del lenguaje visual, recordemos que tenemos unos conceptos básicos que nos van a ayudar. Cuando nosotros hablamos de el lenguaje visual, hay unos elementos como el diseño en sí, que se nos dice que debe ser práctico, estructurado y bien organizado, que debe ser realizado por un diseñador o una persona encargada de la producción visual y él debe ser práctico. No solamente el diseño debe ser práctico, sino la persona que lo realiza debe ser práctica. Práctica, ¿por qué? Porque debe tomar los elementos necesarios y fundamentales para el desarrollo del mensaje que quiere mostrar de manera visual. Adicional, se nos dice que es indispensable que este diseñador de verdad identifique, domine, interprete qué es el lenguaje visual. ¿Por qué? Porque puede darse a malas interpretaciones dentro de lo que se puede o nosotros podemos desarrollar en nuestros diseños. Recordemos que el diseñador, más allá de ser la persona que solamente coloca elementos visuales en un espacio, es el que resuelve los problemas de comunicación que se pueden presentar en lo que va a ser el simplificador de acciones y el comunicador por excelencia de manera llamativa, expresiva y muy sucinta de todo lo que se debe comunicar a la persona que está visualizando nuestro diseño. Recordemos entonces, y como lo dijimos al inicio de esta sesión, el lenguaje audiovisual mm, debe y es una manera clara de comunicación en la cual nosotros debemos tener
Unas características, un conjunto de elementos, una distribución dentro de un espacio que dé el mensaje adecuado sin malas interpretaciones y que obviamente debe comunicar lo que se pretende o lo que se tiene en mente antes de la realización del diseño. Cuando nosotros hablamos de qué elementos son esos que debemos tener en cuenta y que debemos ir como teniendo en nuestra cabeza siempre que veamos un lienzo en blanco con una pregunta en nuestra cabeza, es que debemos tener grupos de elementos o entender cuáles son esos grupos de elementos. Tenemos elementos conceptuales, visuales, de relación y elementos prácticos. Entre los elementos visuales, ya los voy a llevar en desorden un poquito sobre ellos, pero nos van a funcionar muy bien para lo que nosotros necesitamos. Y es que para identificar y conocer cómo utilizar todos estos elementos, vamos a conocer un poco de cómo identificarlos. Entonces, volvemos a elementos visuales. Cuando nosotros hablamos de los elementos visuales, estamos hablando de todo ese conjunto de elementos que nosotros podemos tener y podemos realizar dentro de lo que nosotros podemos representar en un papel, en una pantalla, en un anuncio, en todo lo que nosotros hagamos. Cuando nosotros tenemos elementos en algo de ello, estamos diciendo que es algo visible que está representando un concepto. Por ello, tenemos 4 conceptos que son fundamentales como elementos visuales. El primero que encontramos es la forma y entendamos por forma todo aquello que nosotros podemos representar, hacer o que vemos dentro de un espacio, que nos percibe alguna representación mental que de pronto nosotros tengamos con referencia a algo que ya hemos visto o que conocemos en su concepto, así no lo hayamos visto. También tenemos claridad en que el concepto de medida es un elemento visual fundamental. ¿Por qué? Porque más allá de cuánto tiene de alto y de ancho, es una representación en términos de magnitud, de grandeza, de pequeñez, de proporción que nosotros podemos tener frente a otros elementos que están componiendo nuestro visual. Adicional tenemos el color, que sí o sí es uno de los elementos más importantes y que más peso tienen en la actualidad, y es porque nos ayuda a hacer distinción, identificación, composición, nos ayuda a determinar formas y medidas. Miren que ahí ya lo estamos como mezclando con los dos anteriores, y fuera de ello vamos a tener un espectro en el cual vamos a tener colores, colores neutros, colores intermedios y el blanco y el negro. Entonces, todo esto que vamos a aclarar un poco más adelante, como lo vieron en la agenda del día de hoy, está como un peso más representativo dentro de los elementos visuales, que es el color. Y en el cuarto elemento visual tenemos la textura. Y la textura, recordemos que no solamente es de manera táctil, también es de manera visual. Nosotros podemos distinguir y determinar texturas a través de los ojos. Y por eso podemos decir que tenemos texturas dáctiles o digitales y visuales. Podemos distinguir rugosidades con nuestros dedos, suavidad, pero también podemos distinguir con nuestros ojos decoraciones y tintas planas o de un solo color sin ningún tipo de cambio en elementos, forma visual. De esa manera tendríamos en cuenta los 4 elementos visuales fundamentales
para el desarrollo de lo que nosotros tenemos como estos elementos en el lenguaje visual. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Sí, Cuéntame. gracias. Sí, ¿me podrías repetir, porfa? Pues que estaba tomando notas. En la parte del color mencionaste que el color es la que tiene más peso en la actualidad porque ayuda a hacer distinción. ¿Y qué otras cosas eran las que mencionabas? ¿Me podrías repetir esa parte, porfa? Claro que Gracias. sí. Estamos hablando de que no solamente nos hace crear una distinción por, ahí lo hablamos de contraste, sino que también nos va a ayudar a definir las formas y a dar la proporción de las medidas. Entonces, eso nos ayuda a ir mezclando esos elementos y a entender un poco del sentido que tienen dentro de la composición. Bueno, Súper, entonces, gracias. claro que sí. Continuamos. Cuando nosotros hablamos de los otros elementos que tenemos por ahí, estamos hablando de los elementos de relación. Y cuando nosotros hablamos de los elementos de relación, estamos hablando de los elementos que tenemos para relacionar las formas en un espacio o para que tengan alguna interacción o para que tengan alguna ubicación o para que tengan alguna como organización, por decirlo de alguna manera, en donde tenga sentido, en donde tenga percepción adecuada y en donde sea claro el mensaje. Para que esas cosas funcionen y se entiendan, necesitamos mezclar estos cuatro elementos o tener estos cuatro elementos en mente. Puede que no los usemos todos al tiempo, pero sí necesitamos distinguirlos y reconocer en qué momento los vamos a tener en cuenta para que haya un buen lenguaje visual. Vamos a empezar por la dirección y la dirección pues es algo que depende del observador y de la persona que está mirando nuestro diseño. ¿Por qué? Porque depende en la posición que él se encuentre, va a tener su derecha o su izquierda, su superior o inferior, más determinado como en un plano cartesiano individual de quien está viendo. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que en el momento de diseñar debemos tener la lógica del observador. Es decir, nosotros no somos ni orientales, nosotros somos aquí latinoamericanos en donde nuestra escritura está dada de la parte superior izquierda hacia la derecha. Siempre leemos en ese orden, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ese es nuestro sentido y nuestra orientación, nuestra dirección de escritura. De ahí parte la dirección, la lógica de entendimiento y de cómo las personas ven lo que nosotros les estamos mostrando, siempre va a ser eso. Recordemos que es un poquito variable dependiendo en el punto en el que se encuentre nuestro observador, pero siempre la lógica va a estar dada en, esa, en ese sentido. Segundo, la posición. La posición nos ayuda a manejar aspectos respecto a la relación que tienen los elementos en un marco o en un cuadro o en una escritura, en un lienzo, como ustedes lo quieran llamar. Y entonces es donde pueden estar dispuestos de una manera que tengan referencia de cercanía, de distanciamiento, de espacio y de movimiento. Es decir, aquí ya vamos a mezclar un poco la dirección si nosotros queremos una posición que simule o que lleve al espectador a entender un movimiento. Y estuve yo hablando hace un momento de elementos como el espacio, el lienzo. Entonces es aquí donde vamos a nuestro tercer elemento que va a ser el espacio y que en realidad puede ser de cualquier tamaño. Este espacio puede ser grande, mediano, pequeño. Puede ser un espacio o un algo que puede estar ocupado o que puede estar vacío. Pero ¿qué sucede? Que nosotros debemos tener en cuenta que tiene
tanta importancia lo que está ocupado como lo que no tiene nada. Eso nos va a dar peso dentro de nuestros diseños. Acá estamos hablando solamente de elementos básicos que más adelante vamos a ir como acentuando un poco en conceptos, pero que ya les voy dando como algunos pinitos, algunos tipsitos a tener en cuenta. Es importante también que el espacio puede tener en la actualidad una profundidad. Recordemos que ya estamos hablando del 3D y hasta el 4D, en el cual nosotros podemos ir trabajando con la parte visual para generar estas profundidades. Y por último, tenemos algo que sí o sí a todos nos afecta y es la gravedad. La sensación de gravedad no es tan de ver, pero es más de sentir, es decir, es más psicológica. Y en ese caso debemos tener en cuenta que como la naturaleza de nuestro mundo, la gravedad nos lleva hacia el centro o la Tierra siempre nos va a tener atraídos por la gravedad. Debemos como poder tener esa necesidad de mantener una estabilidad dentro de las formas según el concepto o persuadir a través de la inestabilidad, pero siempre con un mensaje claro. Entonces, podemos tener reglas, pero aquí quiero hacer claridad de que las podemos romper desde que nosotros, sí o sí, tengamos la justificación conceptual de lo que estamos desarrollando. Entonces, eso es algo supremamente importante. Cuando nosotros hablamos de los elementos prácticos, estamos hablando de aquellos elementos que nos van a funcionar de una manera un poco más de, ¿cómo lo decimos? Como mm, persuasión, es que no quería usar esa palabra. Interpretación de pronto más, interpretación o uso o lógica, más bien lógica. Elementos que van a ser más lógicos dentro de nuestro lenguaje visual. ¿Por qué? Porque son elementos que sí o sí deben estar en el contenido, deben estar en el objetivo de nuestro diseño y que nos van a ayudar a que haya una buena comunicación. Entre ellos están la representación, que simplemente cuando nosotros estamos simulando, interpretando o trayendo un elemento que tomamos de la naturaleza o del mundo hecho por el ser humano o creado por la naturaleza como tal, dependiendo la deidad que ustedes crean, y la representamos. ¿Cómo? La podemos representar de manera muy realista, es decir, con características idénticas que se parezca tanto a una fotografía o con el recurso de la fotografía. Puede ser estilizada, que es en donde le estamos dando como algunos signos o trazos de arte para que tenga alguna diferencia. O puede ser semi-abstracta, es decir, sigue teniendo una identificación clara del elemento origen, no son tan abstractos porque tienen esa representación. El significado, sí o sí, debe estar presente cuando nosotros estamos dando un mensaje. Y por último, la función, es decir, todo diseño debe tener un propósito determinado para poder tener un buen significado y comunicar adecuadamente lo que nosotros estamos queriendo dar a conocer. Por último, y aunque antes los mencioné de primeras, vamos a hablar de los elementos conceptuales. Y los elementos conceptuales los estamos viendo desde el punto, desde la línea, desde el plano. Y cuando hablamos del punto como elemento fundamental, la línea como transformación y el plano como dirección,
Vamos a verlo a través de este diseño que también, de este video, perdón, que nos va a ayudar también a entender los otros elementos que ya hemos observado. Ay, pero no les compartí audio. Un momento, voy a compartir el audio. Ahora sí. Hola público, soy Jaime, diseñador gráfico de Imborrable, dispuesto a enseñaros todo lo que sé sobre diseño gráfico. En el vídeo de hoy hablaremos sobre los elementos visuales del diseño gráfico. En el vídeo anterior reflexionamos sobre el rol que debe de ejercer el diseñador gráfico en el sector profesional. Nos sirvió para conocer de Bueno, los elementos anteriores. los elementos Vamos a ver. visuales. Y sí, sé que muchos andáis ya con ganas de comenzar a trabajar, pero antes de mancharnos las manos y ponernos a bocetar, es importante que comprendamos bien la base y el pilar del diseño gráfico, ya que es lo que vamos a usar para componer todas nuestras creatividades. Conocer bien estos elementos del diseño gráfico y también los principios del diseño gráfico de los que os hablaré en el vídeo de la semana que viene, nos va a ayudar a mejorar como diseñadores gráficos y a crear óptimas soluciones. Los elementos visuales que vamos a combinar para crear en diseño gráfico son la línea, la forma, el objeto, la textura, el espacio, la tipografía y el color. Haremos uso de cualquiera de estos elementos de diseño dentro de nuestro lienzo digital buscando comunicar una idea o significado. Así que venga, vamos con ello y repasemos uno a uno todos los elementos visuales del diseño gráfico. El primer elemento visual del que vamos a hablar es la línea. La línea es el elemento básico de todo grafismo, que no deja de ser una sucesión de puntos conectando la trayectoria de un punto a otro. Una línea casi siempre expresa dinamismo, movimiento y dirección. Cuando trabajamos con líneas debemos prestar especial atención a cualidades como el grosor, el color, la textura y el estilo. Estas cualidades pueden tener un gran impacto en cómo se percibe tu diseño, así que tenlas bien controladas. Las líneas pueden encontrarse de forma no visible en textos y párrafos alineados. Gracias a las líneas podemos crear tensión, enfatizar conceptos, separar el espacio gráfico o incluso ayudar al espectador guiando su lectura. Eso sí, ten en cuenta que una línea puede estar formada por algo más que un mero trazo. Aquí podéis ver unos cuantos ejemplos de lo que os comento. El siguiente elemento visual sería la forma. La forma es un espacio cerrado y plano, limitado a dos dimensiones y que se mide por anchura y por altura. Podemos hablar de dos grupos diferentes de formas. Las formas geométricas, donde podríamos englobar todas las figuras que aprendimos en nuestras clases de matemáticas y que pueden dibujarse con ayuda de una regla o un compás. Y luego estarían las formas orgánicas, que son formas más libres y que se asemejan a las que podríamos encontrar en la naturaleza. Las formas pueden estar delimitadas por líneas, color, pero también por el espacio negativo, que comentaremos ahora un poco más adelante en este mismo vídeo. En diseño gráfico, cuando colocamos dos formas juntas, se crea una relación entre ellas. Gracias a esta relación entre las formas, podemos generar emociones, comunicar mensajes, empatizar con una audiencia, realizar énfasis en una parte de la composición o incluso evocar movimiento. Pero esto es algo que veremos con mucho más detalle en el próximo vídeo de principios del diseño gráfico. Las formas son muy importantes para lograr comunicar conceptos visualmente, ya que también nos ayudan a dar peso a nuestras ideas, haciéndolas más reconocibles. Gracias a las formas podemos entender las señales de tráfico, la simbología o hasta el arte abstracto. Un ejemplo perfecto para mostraros el poder que tienen las formas a la hora de comunicar conceptos son los logos. Gracias al uso de las formas en los logos, las empresas pueden asociar su marca con ciertos valores y emociones. Y es que cada forma cuenta con evocaciones concretas. Por ejemplo, las formas geométricas se caracterizan por producir un sentimiento de orden y de control. Y más concretamente, el cuadrado es una forma muy estable y de carácter permanente, asociado a conceptos como la estabilidad, permanencia, honestidad, rectitud y hasta equilibrio. El tercer elemento visual sería el objeto. Cuando una forma adquiere propiedades tridimensionales, pasamos a denominarla objeto. Para poder crear la ilusión de profundidad y realzar el volumen de un objeto, hacemos uso de la luz, de la sombra y de la perspectiva.
Básicamente, los objetos son los equivalentes a las formas, pero con características tridimensionales. Los objetos se pueden medir por anchura, altura y profundidad. Como las formas, los objetos también pueden dividirse en objetos geométricos y objetos orgánicos. El siguiente elemento visual, pero no menos importante, es el espacio. El espacio es la distancia o área alrededor o entre los elementos de nuestro diseño. Gracias al espacio podemos crear la esencia visual y el dinamismo de una composición. Al trabajar en un diseño, considera no solo los elementos que vas a incorporar, como las imágenes, tipografías o formas, sino también cómo vas a ordenarlos y agruparlos dentro de la composición. En este ejemplo, podemos comprobar cómo el cambio de espacio y la agrupación de los elementos crea una sensación completamente diferente de la composición. La imagen de la izquierda nos evoca orden, armonía y seguridad, mientras que la de la derecha nos transmite caos y confusión. Podemos encontrar dos tipos de espacio: espacio positivo y espacio negativo. Dentro del espacio positivo se incluyen las formas de los objetos o donde recaiga principalmente la atención del diseño. El espacio negativo, en cambio, es la parte del diseño que no está ahí, el resto del espacio que está entre los elementos. El espacio negativo puede llegar a ser igual de crucial para un diseño que el espacio positivo, porque enmarca y contiene la composición. Puede que te resulte muy tentador rellenar todo el lienzo digital con otros recursos, pero es importante que dejemos respirar a los elementos de nuestras composiciones. El siguiente elemento visual sería la tipografía. La tipografía es uno de los elementos visuales más usados en diseño gráfico y es una de las formas más directas de comunicar visualmente con titulares o párrafos. Si analizamos un carácter tipográfico, vamos a comprobar que está formado por una combinación de formas geométricas y formas orgánicas, resultando en una nueva forma, la letra. Todas las características de las tipografías pueden descomponerse y sintetizarse en lo que se conoce como anatomía tipográfica. El tipo de formas que se incluyen en la anatomía de los caracteres es lo que otorga a las tipografías su propio estilo y aspecto. Pueden ser rudas y rectas, como las que podríamos encontrar en una tipografía slab serif, o podrían ser más orgánicas y armoniosas, como las que podríamos encontrar en una tipografía serif. La tipografía no solo es importante porque puede comunicar palabras, su estilo y disposición en el diseño también puede ayudarnos a otorgar de más significado a nuestras composiciones. Algunas tipografías forman parte de una gran familia tipográfica con distintos grosores, y esto nos ayuda cuando necesitamos enfatizar ideas o generar una jerarquía dentro de nuestra composición. El siguiente elemento visual sería la textura. La textura es la cualidad física de una superficie y hace referencia al tacto de un objeto. Ahora, en diseño gráfico está claro que no podemos realmente sentir un objeto, pero a través de la textura sí podemos plasmar la ilusión del tacto. Las texturas pueden crearse mediante el uso de patrones o de repetición de imágenes, y a través de la textura podemos conseguir que objetos planos luzcan realistas y tridimensionales. Las texturas pueden estar presentes en muchísimos recursos, como tipografías o pinceles, además de contribuir a dar profundidad a nuestras formas. Pero, un consejo: procura no abusar de este recurso, ya que mucha textura puede sobrecargar tu diseño con facilidad. El último elemento visual del que vamos a hablar sería el color. El color juega uno de los mayores papeles en diseño gráfico, ya que el ojo humano puede distinguir hasta 1000 colores aproximadamente. El color es la cantidad de luz que se refleja sobre un objeto, por lo que la luz toma especial relevancia cuando hablamos del color. Gracias al uso del color podemos crear énfasis, generar más armonía en nuestras composiciones e incluso alterar la percepción del tamaño de los objetos. Además, cada color puede evocarnos un significado diferente. Se hace de forma inconsciente y a veces algo personal, pero podemos llegar a asociar cada color con una serie de conceptos o sensaciones. A esto se le conoce como psicología del color, que no debemos de confundir con la teoría del color. La teoría del color es la técnica que, con ayuda del círculo cromático... Bueno, eso lo vamos a ver más adelantico. Básicamente, ese resumen de lo que vimos es importante. La forma quiero que la tengan en cuenta como el mismo elemento plano, que es el que nos va a permitir pues distinguir solamente el alto y el ancho. Entonces, para que lo tengamos por ahí dentro de nuestra memoria RAM. Listo, con este video y les voy a compartir el enlace
en el chat. Tuvimos como un tipo resumen. Ah, pero es cierto que me toca que ponerlo en... Ya, para que les funcione. Y si no, no les permite. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, vamos a hacer entonces nuestra primera participación. Vimos y entendimos que teníamos elementos, nos hablaron de las líneas, de la importancia de la línea, que el punto era el que conformaba una línea como sucesión de hechos para crearse, que el plano pues tenía un alto y un ancho y que también teníamos objetos, que era cuando ya le metíamos el 3D, ¿verdad? Esos fueron como los conceptos básicos adicionales a los que ya habíamos visto en las slides anteriores. Dentro de todos estos elementos, desde su perspectiva, en lo que hacen en su diario vivir, no sé si tengan relación directa con el programa o no, pero en su diario vivir, ven, identifican estos elementos y tiene alguna relevancia en lo que hacen ustedes en su día a día. ¿Quién me quiere contar? Sí, en Hola. mi caso, hola. Pues no es mi día a día en la empresa, pero porque actualmente trabajo en el área de compras, pero a veces soporto en el área de marketing, porque antes pues trabajaba en marketing y he ayudado a crear varias piezas para LinkedIn. Y sí, de hecho, me llamó mucho la atención detallar cositas como lo de que él decía de que el cuadrado transmitía estabilidad, que a veces son cosas que uno por instinto, como que uno pone o cuadra, pero cuando él lo dijo fue como, oye, es cierto, sí, o sea, si yo pongo un poco de cuadrados juntos y hago una estructura, digo, oye, sí, yo soy estructurada y te vendo estabilidad. O sea, por ejemplo, pues en el trabajo como le vendemos es a otras empresas, nuestros clientes son otras empresas, entonces la comunicación tiene que ser bastante estructurada, pues digamos, a diferente que si trabajáramos con un cliente final, como un supermercado, por ejemplo. Ujú. Entonces, por ejemplo, eso me llamó full la atención. Y lo mismo también el tema del espacio, porque cuando lo mencionabas yo decía el espacio y yo me imaginé, no sé, como cuando uno organiza un post para Instagram y entonces que uno tiene que tener en cuenta los bordes y eso. Entonces como que tenía muy limitado eso y cuando él mostró el dibujito de todas las X organizaditas y luego todas desordenadas, me llamó mucho la atención porque algo tan simple, o sea, siguen siendo exactamente los mismos elementos que eran las cruces, pero el hecho de cómo los repartes, cómo los organizas, puede cambiar mucho la intención, al estilo que las tipografías. Hace un tiempo hice un curso con una chica que es diseñadora, un curso cortico, y ella nos enseñaba algo de las tipografías y nos colocaba una imagen como, te estoy viendo, y la colocaba en unas tipografías esas que son todas sangrientas así todo. Y después nos colocaba como la misma frase, te estoy viendo, pero en algo súper armonioso, súper así cursiva, con florecitas y no sé qué. Decía, es la misma frase, pero la tipografía hace 10.000 veces la diferencia. Entonces, bueno, pues sí, esto es lo que puedo yo compartir, que sí me llamó la atención y creo que cuando ahora haga otras piezas de pronto lo voy a tener más presente todavía. Claro que sí, chévere. Esa es la intención, que empecemos a interiorizar muchos de los conceptos y sí a lo que tienes más adelante lo vamos como a ir ampliando, obviamente, pero mira, el cuadrado es estabilidad, todas las cosas redondas son bondad, son cosas agradables. ¿Tú no te has dado cuenta que todos los personajes, por ejemplo, que hacen en Disney o que hacen en Pixar para todos los dibujitos animados, cuando son las personas bonachonas, buena gente, son gorditas? Es por esa razón. Y Sí. cuando los personajes son malvados, son triangulares. ¿Por qué? Porque hay unas puntas que son agresivas visualmente para las personas. Entonces, todos esos elementos tienen su intencionalidad y al utilizarlos dentro de los diseños, pues también están dando un mensaje intrínseco dentro de su composición.
Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, hola, ¿cómo vas, Rafael? Sí, dime, cuéntanos. Hola, buenas noches para todos. Y yo quería compartir con el respecto a los elementos visuales, lo de la línea. Yo anteriormente trabajaba para una empresa de gaseosas y no sé si por las líneas la van a identificar. Es una empresa que vende demasiada gaseosa y solamente por tener esas curvas cuando yo estuve allá, estuve estuve diseñándole para ellos varias propagandas, hacía los avisos en Infopor y todas esas cuestiones, y me llamaba mucha atención de por qué la línea esa vendía tanto. O sea, supieron utilizar en las letras curvas, haciendo como de esa línea algo armonioso, algo que incluso sirvió para un producto que sirvió para amainar las cuestiones de la guerra, cuando esa cuestión, cuando hubo, este producto sirvió para que los soldados se intensivaran en las guerras y todas esas cuestiones y se lo mandaron para allá. Y cuando estuvieron tomando todo este producto y haciendo tantas cosas con esta marca, o sea, se volvió mundial, con una simple forma, con unas simples líneas que los hicieron famosas. O sea, el que hizo el concepto de esa marca, o sea, fue un crack en esa cuestión porque supo utilizar los elementos de lo que le llaman la armonía en la letra. O sea, ver algo, una palabra en dos palabras, sintetizar toda una fábrica, toda una industria, eso para mí fue impresionante. Así que eso es lo que le quería compartir. Muchísimas gracias, Rafael. Claro que sí. Miren, el logo y supongo, si no estoy mal, tú estás hablando de Coca-Cola. Y cuando nosotros Correcto. estamos hablando de un producto como tal, que se reconoce tan fácilmente, debemos ser conscientes de que su tipografía, que es la que nos lleva a esa línea curva de la cual se refiere Rafael, simplemente nos transmite elegancia, nos transmite legibilidad y muchísimo más allá, tiene un carácter único que hace que haya más como relación, cercanía con el consumidor y que lo reforman, bueno, no lo reforman, lo llevan o lo utilizan, lo extraen mejor del texto para llevarlo a ser una forma complementaria de la marca y que llevan aún más con un color rojo que expresa en realidad significado de un carácter y un carisma especial y único de la marca. Tania, cuéntanos. Bueno, a mí me llamó la atención el punto de los espacios, el positivo y negativo. Eh, Como tal, en la vida diaria, pues no, pero sí he encontrado imágenes donde de pronto resaltan los espacios y dependiendo en qué espacio te concentres, eso puedes ver. No sé si ustedes en algún momento han encontrado esas imágenes de los animales, ponen varios animales y dependiendo del espacio en el que te concentres, ese animal es el que encuentres. Entonces, pues era mi aporte. Chévere, bonita esa relación que haces, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros no somos tan conscientes de lo que vemos, estamos tan acostumbrados a ver tantas cosas que ya ni vemos. Y entonces es por ello que debemos tener en cuenta que ese espacio positivo y negativo se hacen importantes en el diseño por lo mismo, porque hay algo que le atrae más o que puede dar diferentes opciones de concepto a lo que nosotros queremos transmitir en ese espacio positivo y en ese espacio negativo que busca que la persona vaya más allá, que se enfoque en un punto, que haga como el relleno mental, porque la mente está creada y está condicionada para que cierre los elementos, para que entienda los elementos. Entonces podemos hacer uso de esa estrategia y es muy utilizada en la parte de las marcas corporativas. Porque sí o sí, el positivo y el negativo, es decir,
la parte ocupada sería el positivo, la parte desocupada sería el negativo, es una manera de buscar originalidad e ingenio para la interpretación de los elementos que nosotros vemos realmente. Bueno, continuamos. Muchas gracias por sus aportes. Pasamos entonces a los elementos ya más conceptuales y los elementos claves que nosotros debemos tener dentro de la composición visual. Y aquí debemos hacer la acotación de que todos estos elementos se hacen importantes y que no solo se están enmarcando en el diseño, también lo vemos relacionado en el arte y en la fotografía. Si ustedes se dan cuenta, hemos venido enlazando tres mundos diferentes bajo unos conceptos que están ligados 100% a lo que nosotros estamos empezando a conocer. Uno, empezamos por el arte, en donde vimos que habían unas maneras, unas estructuras que han venido evolucionando a través del tiempo. Estuvimos hablando hoy de unos elementos de diseño y de un mundo estructurado que también lo estuvimos viendo en la historia del diseño en la semana anterior, pero que hoy ya lo estamos colocando como más aterrizado a la actualidad, a lo que está sucediendo, a lo que nosotros estamos utilizando. Y ahora vamos a ver unos elementos de composición visual que también aplican a la fotografía y que están alineados 100% con la evidencia que ustedes deben desarrollar. Y por eso, por la unión de todos estos mundos visuales, es que vamos a ir entendiendo esos fundamentos que nos van a llevar a tener una base estructurada de conceptos reales y bien aprendidos para poder resolver gráficamente los problemas que se nos presentan. Y a lo que me refiero de los problemas no es solamente que nosotros digamos que no tengo lápiz para mañana, no. Estamos hablando de los problemas reales del consumidor, de los problemas que se necesitan resolver a través de la comunicación o de aquellos a los cuales nosotros estamos aportando, por ejemplo, ahora en el mundo digital para el desarrollo de toda la parte publicitaria. Entonces, sí o sí, vamos a ir trabajando en estos mundos que muy próximamente nos meteremos con el cine, que es otro arte, otra área que tiene muchísima relación. Bueno, entonces, dentro de la composición visual tenemos elementos claves que nos van a permitir ir como estructurando la comunicación. Y el más fundamental o el primero que nosotros debemos tener en cuenta es la diagramación. ¿Qué es la diagramación? Es la maquetación, es el momento en que nosotros vamos a organizar los elementos en un lienzo o en un espacio que vamos a utilizar para diseñar. Y cuando hablamos de la composición y de la diagramación, tenemos muchísimos elementos y muchísimas reglas que nos van a ayudar a tener una buena organización de los elementos. Hoy solamente estamos conociendo los conceptos y los conceptos claves específicamente, esos elementos que vamos a ir ahondando y conociendo poco a poco a medida que vamos avanzando dentro del tecnólogo. Entonces, no se me preocupen porque no sabemos todas las reglas de composición todavía. No, pero sí debemos conocer que tenemos reglas que aplican tanto al diseño, al arte, a la fotografía, al cine, para poder hacer una organización de elementos en realidad entendibles y comunicables. El segundo, el espacio. Si ustedes se dan cuenta, lo hemos marcado en muchos momentos de lo que hemos venido hablando. El espacio positivo, el espacio negativo, el espacio, la cercanía, la posición, ese acentuación o que nosotros podemos hacer con eso, con ese elemento, es fundamental para que sí o sí haya un vínculo, para que haya un elemento que transmita, un elemento que tenga valor o que sí o sí marque la diferencia frente a otros diseños. Otro elemento clave es el equilibrio. Y el equilibrio es esa sensación de organización. Hace un momento nos hablaba
Daniela de la organización de unas X y la desorganización en el ejemplo. Miren lo importante que es el equilibrio, porque nos transmite más tranquilidad, a menos de que la asociación sea otra con el mensaje, siempre va a haber como una mejor percepción frente al equilibrio que en el desequilibrio de los elementos. Siempre hago la claridad, teniendo en cuenta la intencionalidad del mensaje. Entonces, para ello también están las aplicaciones de las reglas de composición para poder equilibrar los pesos de los elementos, equilibrar elementos puestos, espacios, diagonales y elementos visuales dentro de lo que nosotros queremos marcar como principal o más importante en lo que estamos mostrando visualmente. Todos estos elementos y todas estas formas de composición que vamos a ir conociendo tienen la organización y la virtud de permitir ser conscientes de cómo colocar los elementos para transmitir. Miren, en estos ejemplos que estamos viendo en este momento, perdón, que aquí se me fue, ya, que estamos viendo en este momento, tenemos algunos ejemplos de composición. Hay la composición radial, está la circular, está la sección dorada, está la diagonal, doble diagonal, el balance. Bueno, hay muchas que vamos a ir distinguiendo, pero todas ellas, si vamos mirando dentro de estas gráficas, podemos ir captando que, sin saberlo, muchas y si no la mayoría, por ejemplo, de las fotografías que nosotros vemos, tienen esa lógica, tienen esa organización. Si yo voy y miro uno de las fotografías de National Geographic, que son una de las mejores que podemos encontrar, como ejemplo, vamos a encontrar y a identificar elementos que sean lógicos. No es que, el triángulo dorado, entonces lo que yo hice fue que se torció la cámara y así quedó la foto. No, tiene su intencionalidad. Y eso es lo que hace que haya esa composición y como ese balance, ese equilibrio que nosotros estamos buscando en nuestras composiciones. Otro elemento clave va a ser el contraste, y el contraste lo vamos a tener con intensidad, con color, con textura o con tamaño. Ese contraste lo podemos realizar con esos 4 elementos y nos va a permitir sí o sí generar acciones que fomentan que el espectador mire algo específico, que entienda que tiene una profundidad, que no es algo tan plano o que simplemente yo quiero que solamente tenga en cuenta su cerebro lo que yo quiero. El resto no. El resto viene por añadidura. Entonces todo eso lo podemos hacer a través del contraste. Otro elemento fundamental es la radiación. Y cuando nosotros hablamos de radiación, estamos hablando de la organización o de la composición que nosotros vamos a dar de manera concéntrica, de manera circular o que se exprese desde un centro hacia afuera. Entonces, todo esto va a ser una organización, una ubicación de elementos que tengan este tipo de lógica. Acá en estas reglas de composición, miren, acá está el ejemplo como más práctico. Todo va desde un punto central y se amplía radialmente hacia los bordes el contenido, como si fuesen círculos concéntricos o que nos aportan a este tipo de organización. Generalmente tiene varias simetrías, o es bastante simétrico o es bastante asimétrico. Está siempre situado un punto focal en el centro. Ese siempre va a ser como el más importante, y cuando yo hablo de punto focal es eso. El punto más importante dentro del diseño es el punto focal, o lo que yo quiero que sobresalga o que sea más importante o que el espectador lo vea primero, que sea ese punto focal. Y se puede generar de manera que simule al mirar movimiento
desde adentro o desde afuera, es decir, que sea centrifugar, o sea, hacia afuera, o que vaya hacia el centro. Siempre tenemos esa ventaja cuando estamos hablando de la radiación. La repetición es un elemento clave dentro de la composición visual porque nos va a ayudar primero a reforzar el mensaje con elementos visuales. Hay otro factor y es que está muy en uso actualmente y es la generación de patrones. Y adicional, fuera de ello, nos va a ayudar a generar unidad y constancia. Eso es importante, la repetición nos crea consistencia, nos ayuda a tener énfasis, jerarquía, todo eso con el simple hecho de tener elementos iguales. Sí, Daniela, sí podrían generarse o pues estar dentro de los radiales, los mandalas, siempre tienen esa lógica concéntrica y eso lo hace radial. Continuamos con la iluminación. La iluminación es un elemento fundamental porque nos va a ayudar a unas cosas que son muy importantes. Uno, generar contraste. El contraste nos ayuda a acentuar el mensaje. Nos ayuda a generar dramatismo en el caso que sea necesario y que va de la mano con la acentuación. Igualmente, nos ayuda sí o sí a generar profundidad de campo, ya que esto nos indica elementos que están más adelante que otros dentro de un plano que no tiene sino altura y anchura. Igualmente, nos puede ayudar a generar estados de ánimo. Ya cuando veamos psicología del color va a ser más fácil de entender esta partecita. Igual, nos ayuda a transformar el ambiente, a resaltar algo específico o a manejar los estados de ánimo según los colores utilizados. El octavo elemento, que es el penúltimo que vamos a ver, es el contraste, que sí o sí va ligado a la iluminación, que va ligado a la repetición y a por aquí, al espacio. Yo sé que aquí ya estuvimos hablando por acá de contraste. Aquí lo vimos de manera monocromática por elementos, posiciones o intensidades. Aquí lo vamos a ver para usarlo con formas y con colores ya más específicamente. Recuerde que también el contraste se puede dar por textura, incluir la tipografía, la alineación y el espacio que hay entre los elementos. Por último, el color, que ya lo hemos venido hablando y mencionando durante toda la sesión, que nos va a permitir sí o sí identificar muchísimas acciones, muchísimas intencionalidades y sentimientos. Es supremamente importante el color en el diseño y cuando lo hacemos de pronto monocromático, es decir, con un solo color y sus variaciones, debemos tener en cuenta que se necesitan esas variaciones de luz y oscuridad para que se marque la intencionalidad que se necesite. Cuando nosotros estamos hablando del color como elemento visual, nos ayuda a que haya más estabilidad, que haya armonía, que obviamente la distribución tenga una lógica de pronto más objetiva. Y aquí sí o sí quiero que tengan en cuenta que hay cosas que ya no se deben usar, como por ejemplo un color pastel para un fondo. Tiene que tener una justificación muy bien hecha como para usarlo, pero hay otras intencionalidades que nos van a llevar muchísimo más allá de lo que nosotros queremos transmitir.
¿Listo? Vamos a hacer un resumen de 3 minutos con este video en disposición y composición. Disposición y composición. En cierto modo, son las bases del diseño. Le dan estructura y facilidad de navegación a tu trabajo, desde las márgenes laterales hasta el contenido que allí se encuentra. Por supuesto, no solo se trata de trabajar con texto. La composición también es importante en otros medios como el diseño gráfico, el diseño web y muchos más. Sin una composición bien hecha, tu trabajo no tendría bases. La clave para dominar estos dos elementos es pensar como un diseñador. Por suerte es más fácil de lo que parece. Existen 5 principios básicos que pueden ayudarte a transformar tu trabajo y afinar tu ojo para el diseño. Empezaremos desde el primer punto hasta llegar al último. La proximidad se relaciona con el uso del espacio visual para mostrar las relaciones entre el contenido. En la práctica es bastante simple. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que los elementos relacionados estén agrupados como sucedería con los bloques de texto o los elementos en un gráfico. Los grupos que no están vinculados entre sí deben separarse y así resaltar su falta de conexión. Todo esto hace que tu trabajo sea más fácil de entender, bien sea si se trata de solo texto o si es algo más visual. El espacio en blanco es una parte importante de toda composición. Ten en cuenta que no se trata literalmente de un espacio en blanco. Simplemente es un espacio vacío, como los que hay entre tu contenido, entre las líneas de texto e incluso entre las márgenes externas. Y pese a que no hay una manera específica de usarlo correctamente, es bueno entender su propósito. De esta manera puedes definir y separar diferentes secciones, dándole espacio a tu contenido para entenderlo mejor. Si tu trabajo llega a lucir amontonado o desordenado, un poco de espacio en blanco podría ser lo que necesitas. La alineación es algo con lo que debes lidiar todo el tiempo, incluso sin notarlo. Cada vez que escribes un correo electrónico o creas un documento, el texto es alineado automáticamente por el programa. Cuando lo haces tú mismo, por ejemplo, con imágenes o cajas de texto separadas, lograrlo puede ser un poco complicado. Lo más importante es ser consistente. Veamos qué significa esto. Podría ayudarte el imaginar tu contenido organizado dentro de una cuadrícula. ¿Puedes notar que una línea invisible centra cada imagen con el texto? Cada agrupación también está alineada y espaciada con márgenes del mismo tamaño. Es la atención a esos detalles lo que facilita la navegación de la composición, ya que sin una alineación consistente, tu trabajo podría verse desorganizado. El contraste significa que un elemento es diferente a otro y puede ayudarte a hacer muchas cosas. Por ejemplo, a atraer la vista del lector, a enfatizar o a llamar la atención sobre algo importante. Existen muchas estrategias para crear contraste, como cambiar el color, ajustar el tamaño, forma o peso visual de un objeto e incluso usar diferentes estilos de letra. El contraste también está muy ligado a la jerarquía, una técnica visual que puede ayudarle al espectador a navegar en tu contenido. Con esta técnica le indicas al usuario por dónde empezar y en dónde continuar, usando diferentes niveles de énfasis. Establecer una jerarquía es sencillo. Basta con decidir qué elementos deseas que el lector note primero y luego destacarlos. Los más importantes o de mayor jerarquía son usualmente grandes, fuertes o más llamativos de algún modo. La repetición es un recordatorio de que cada proyecto debe tener una apariencia uniforme. Esto significa encontrar el modo de reforzar tu diseño a través del eco o repetición de ciertos elementos. Por ejemplo, si tienes una paleta de colores específica, busca maneras de usarla. Si has elegido un estilo de encabezado especial, úsalo todo el tiempo, no solo por motivos estéticos, sino porque ser consistente también hace que tu trabajo sea fácil de leer. Cuando los espectadores saben qué esperar, pueden relajarse y enfocarse en el contenido. En muchos aspectos, la disposición y la composición son los héroes anónimos del diseño. Es fácil pasar por alto su rol, pero es parte de todo lo que haces.
Un ajuste aquí, un poco más de espacio allí y listo. Con un poco de atención en los detalles, puedes crear hermosas composiciones con un aspecto profesional. Ok, muy bien. Este es como el resumen de todo lo que hemos visto hasta este punto. Hasta este punto hemos visto toda la parte inicial que nos habla de lo que es el fundamento del diseño, los elementos del diseño y los elementos conceptuales. Ahora vamos a ir a ver algo de lo cual hemos estado hablando mucho y han hecho mucha referencia, y es la teoría del color. Cuando nosotros hablamos de la teoría del color, debemos tener en cuenta cuál es su definición, sus fundamentos, que hay una teoría aditiva, una sustractiva, una armonía y una psicología. Todo esto enmarcado dentro de los elementos que sí o sí son fundamentales. Aquí, yo sé que no alcanzamos a ver toda la temática en la noche de hoy, porque tengo otra sesión a las 7:30. Entonces vamos a hacer una segunda parte de la sesión de hoy el día viernes. Hoy yo les voy a hacer el anuncio para citarlos el día viernes. Les voy a dar 2 opciones de horario para que por favor estos que son como continuación del día o de la semana los dejo a libre albedrío de ustedes de horario por facilidad de asistencia. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, si quieren colocar en el chat una hora tentativa y yo les pongo ahorita en el WhatsApp la encuesta para que lo hagamos. Sí o sí la deben responder hoy las personas interesadas en el horario, de decir cuál horario, ya que debo publicar sí o sí el anuncio hoy para poderlo citar el viernes. ¿Listo? Entonces vamos a llegar no a toda la parte del color, pero sí vamos a ver la parte inicial. ¿Listo? El color. Bueno, antes de empezar con el color, no, yo creo que voy a dejar el color para mañana y voy a pasar, porque con lo que hemos visto hasta este momento, podemos empezar a trabajar en la evidencia que se debe entregar. Entonces, voy a ir a hablar de la evidencia. La evidencia a entregar esta semana se llama Galería Fotográfica de Diseño Básico. Es la actividad de la GA1, competencia 29-130-1077, actividad 1, evidencia 2, de la cual nos dice lo siguiente. En la guía de aprendizaje, ustedes saben que yo aquí les traigo y le transformo para que vean más visualmente como buena en el área, para que no sea solo lectura textual como está en la guía, pero es la misma información que se encuentra en la guía de aprendizaje. Nuestra galería fotográfica de diseño básico está solicitada con la siguiente actividad. Voy a leer textualmente. En esta evidencia tendrá que desarrollarse por medio de una fotografía, por lo que deberá observar, analizar, identificar y capturar una imagen que represente cada uno de los diferentes conceptos como son. Entonces, ahí ya nos dice que debemos tomar fotografías para representar estos conceptos. Forma, ya estuvimos viendo que era forma. Repetición, también ya estuvimos viendo que es repetición. Estructura, contraste, textura, radiación, iluminación y composición. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conceptos que ustedes deben representar a través de fotografías. ¿Qué más nos dice la evidencia? La evidencia nos dice: elija recursos fotográficos del entorno que puedan ayudar a representar cada concepto. Ojalá que ustedes mismos, ojalá no, aquí dice más abajo, usted debe tomar las fotografías. Tome al menos 2 o 3 fotografías alusivas a cada concepto. Usted debe tomar las fotografías. Aprendiz, usted debe tomar las fotografías. Tome 2 o 3. No es una solita como lo pensábamos. Son 2 o 3. Tome al menos 2 o 3 fotografías por cada uno de los conceptos.
tenga en cuenta que los registros fotográficos deben ser de buena calidad y en formato legible. No deben ser, pues, las fotografías profesionales, pero sí lógicas para entender los conceptos que se nos están solicitando. Segundo, dice, en un documento, organice los conceptos con las imágenes capturadas. Agregue información correspondiente a cada registro fotográfico que incluya. Entonces, por favor, vayan, ustedes están, hoy es miércoles, recuerden que hoy es el primer día de la semana para nosotros, que nosotros vamos con nuestras semanas de miércoles a martes. Entonces, aprovechen y organicen de pronto en la hora del almuerzo del trabajo o el fin de semana que voy a ir al parque con mi hijo o que voy a ir con la novia a comer helado. Entonces, vaya pensando que voy a tener que tomar las fotografías. 2 o 3 por cada concepto. Que a cada imagen o a cada fotografía que usted haya tomado debe colocarle un registro que incluya nombre de la fotografía. Entonces yo voy a tomar una foto del parque y voy a colocarle un nombre. Le voy a colocar, le tomé la foto a una fuente, entonces voy a decir ondas en el agua de la fuente del parque. Así se va a llamar mi fotografía. La fecha en la cual usted tomó la fotografía. Entonces, si fui el fin de semana, entonces va muy seguramente a tener 23, 22 de febrero. Si la tomé en el día, en el horario del almuerzo, pues puede ser mañana, entonces sería 20 de febrero. Y debe tener una descripción cada una de las fotografías. Por ejemplo, al lanzar una piedra en el agua, esta forma un patrón repetitivo de ondas desde el punto central. Esto sería el concepto de qué? De radiación. Eso sería como la descripción que yo voy a colocar. Lo asocio a cuál es ese concepto que estoy realizando, representando. Por favor, pueden hacer el compendio de las fotografías en cualquier tipo de programa. Pueden utilizar cualquier software que ustedes quieran, que les quede bonito, bien presentado, que sea bien representado. Recomendación, y quiero hacer muchísimo énfasis en esta recomendación. Es fundamental, y lo voy a leer tal cual, es fundamental recordar que el respeto a los derechos de autor y la integridad académica son pilares esenciales en el proceso formativo. El plagio no solo vulnera la propiedad intelectual de otros, sino que también contraviene el reglamento del aprendiz del SENA, el cual establece normas claras sobre la ética en el trabajo académico y que está puntualmente en los deberes del aprendiz. Al evitar el plagio y actuar con honestidad, garantizamos un aprendizaje auténtico y respetamos el esfuerzo y creatividad de los demás, contribuyendo a un ambiente académico justo y profesional. Por favor, tengan en cuenta, y por eso les digo que pueden ir avanzando con lo que vimos el día de hoy en la evidencia. ¿Por qué? Porque es que todos los conceptos ya los vimos y ya tenemos en el material de apoyo también, no, eso no está en el material, está en el material adicional de consulta. No está dentro del material interactivo, sino que está en el material de consulta para que ustedes también ahí revisen. Ahí hay material y videos que les puede ayudar con esos conceptos. Lineamientos de la entrega de la actividad. Fecha de inicio de nuestra actividad el 19 de febrero, es decir, el día de hoy. Fecha fin y fecha máxima de entrega de la actividad 25 de febrero. ¿Qué debemos entregar? Debemos entregar una galería fotográfica que puede ser realizada en cualquier software o programa de su preferencia. Por favor, expórtenmelo a PDF y me lo adjuntan en PDF, que es más sencillo de revisar en la plataforma. La extensión, máximo 8 hojas nos dice la guía, máximo 8 hojas.
Aunque yo creo que de pronto se les puede ir un poquito más porque son varios conceptos, entonces lo voy a dejar no como máximo, sino como mínimo. ¿Listo? Porque yo sé que se les va a ir más de las 8 hojas. ¿Y en dónde lo entregamos? Galería fotográfica en la plataforma GA1, sí, perdón, aquí me quedó mal escrito. Galería de fotográfica de diseño básico es la evidencia 2. Máximo 25 de febrero. Rápidamente voy a ir a mostrarles en la plataforma. Permítanme, voy a abrir aquí el espacio y ya lo comparto por acá. Bueno, ya estamos viendo la plataforma. Mientras ingresa voy a mirar aquí en el chat qué nos dicen por acá. Nos dice Daniela, de pronto sería válido poner fotos viejas que uno haya tomado. Sí, claro, sí, son tuyas, claro, tómalas, colócalas, no hay ningún problema. Que yo hice un paseo en diciembre y tengo una foto que sí o sí es la que necesito para este concepto, dale, colócala. Colócala y le colocas la fecha en la que la tomaste y haces la descripción, no hay ningún problema. Vale, perfecto. Ya estamos ingresando. Entonces, vamos a ponerlo en vista de aprendiz para que ustedes tengan claridad aquí. Listo. Bueno, cuando ustedes entran, pues tienen esto así. Recuerden que ya estamos trabajando sobre la fase 1, identificar necesidades. Entonces vamos a abrir aquí este espacio. Creo que todo esto lo van a tener cerrado. Entonces van a encontrar esto así. Van a ir a actividad de proyecto 1, generar diagnóstico. Abrimos. También lo van a tener cerrado. Perdón, es que yo abro y cierro mucho las cosas. Van a tener un espacio que se llama material de formación y uno que se llama guía de aprendizaje. En el material de formación, en este de conceptos básicos de historia, ay, ustedes saben que yo aquí tengo un problemilla, pero bueno, porque me aparece con esos números raros. Pero en la parte inferior, aquí, por aquí, dice recursos, recursos adicionales o bibliografía. Creo que son recursos adicionales, es que no, complementarios, creo. En esa carpeta acá hay más, miren, acá hay varios videos, pues, miren y no miren. Hay varios videos que simplemente le dan aquí en el enlace y los lleva al video bueno, este es un PDF de fundamentos de diseño. Acá hay un video, entonces los lleva aquí a un video que les va a ayudar y les va a apoyar en lo que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Ya más abajo, voy a ir aquí atrás. En guía de aprendizaje, yo la abro, voy a encontrar la guía que ustedes ya saben, que es ese recurso que sí o sí nosotros debemos conocer. Aquí van a encontrar, miren, actividad 2, mírenla acá, galería fotográfica de diseño básico y está todo lo que yo allá les puse, pero miren, textualmente, para que por favor lo tengan en cuenta. Y adicional, abajito de la guía van a encontrar los espacios de las actividades. Mi actividad es de la 29-130-1077 AA1 y ahí si yo abro, voy a encontrar aquí, miren, en el segundo espacio de galería fotográfica de diseño, en donde voy a poder enviar nuestra actividad. ¿Listo? Por favor, no la dejen en borrador. Yo por aquí tomé un pantallazo de una actividad, voy a mostrársela para hacer claridad. Déjenla enviada correctamente. ¿Qué sucede? Sucede que si ustedes no le dan enviar, a mí me queda en borrador y al quedar en borrador no se van a reflejar las evidencias. Hay que ir a hacer una vuelta larguísima para poder hacerlo. Y todas las veces que yo vaya a calificar, me toca entrar a hacerlo. Entonces, por favor. Miren, cuando ustedes envían y les queda en borrador, les queda así. Dice, enviar evidencia, editar la entrega y borrar entrega. Dice,
Estado de la entrega, borrador, no enviado. Por favor, tengan en cuenta que es supremamente importante que no les quede en borrador. Aquí voy a señalarles, debe decir enviado para calificación. ¡Ay! Enviado para calificación. ¿Y cómo hago? Si lo tengo en borrador, simplemente voy aquí en este botón que dice enviar la evidencia y le doy clic ahí. Dice, ¿usted está seguro de enviar la actividad para calificación? Sí, estoy seguro. ¿Envíe la actividad? Sí, envíela. Listo. Ok, ya. Debe volver su merced a entrar y ya le debe aparecer enviado para calificación. ¿Listo? Por favor, esa recomendación está hecha. Instructora, por cada término, eje, radiación, ¿m? Las 3 fotos las puedo acomodar en una hoja y ponerle su descripción. Más o menos entiendo que si hoja por cada término, sí, está bien, no hay ningún problema. Ustedes miran cómo lo organizan, que les quede bonito. Pónganle colorcitos, empiecen a diseñar, muéstrenme su creatividad, ¿vale? Por favor, muéstrenme su creatividad. Dudas, preguntas e inquietudes, los escucho. Bueno, parece que no hay preguntas ni inquietudes. Entonces, en este momento les agradezco muchísimo el tiempo. Vamos a dar continuidad a nuestra temática el día viernes. Ya les pongo la encuesta en el grupo de WhatsApp. Dime, Cristian. Ay, perdón, qué pena, instructora. Acá tengo muy mala señal y pues no pude poner atención a la anterior pregunta y no sé si usted la explicó. Pregunté que si por cada fotografía y por cada concepto uno tiene que acomodarlo, o sea, en una hoja individual o yo puedo, ejemplo, hablando de radiación, lo puedo acomodar en una sola hoja. Ubicar las 3 fotografías y poner al lado su descripción. Sí, ya te había dado respuesta, no hay ningún problema. Como tú lo organices, está bien. Puede ser una hoja por concepto y estaría perfecto, no hay ningún problema. Recuerden que lo pueden hacer en el programa que ustedes quieran, en el software que ustedes quieran, en la plataforma que ustedes quieran. Por favor, háganlo de manera creativa. Descréstenme un poquito con esa galería fotográfica. Usen fotografías propias, usen fotografías de ustedes, chicos. Por favor, no quiero tener problemas de plagio. Recuerden, y yo sé, miren, yo no nací ayer, créanme. En el Sudoku, y se los digo así, con nombre, en esa página están todas las actividades de todos los programas del SENA. Pero, qué cosas. Yo también conozco la práctica y sé la página y sé cómo identificar cuando ustedes copian y hacen plagio de esos tipos de trabajos. Entonces, porfa, evitémonos problemas, evitémonos llamados de atención, evitémonos cosas que se salen de las manos chéveres y que van a ser de pronto problemáticas para ustedes. Recuerden que si ustedes quieren seguir participando, optando, porque no solamente, esta fue la primera convocatoria de apoyos de sostenimiento, pero también hay apoyos económicos de conexión, es decir, les pagan el internet o les dan internet, hay de mercado, hay monitorías, hay muchas cosas que se pueden hacer en el SENA y que les remuneran a ustedes económicamente, pero si tienen llamados de atención o si tienen problemas académicos, pues no van a poder participar. ¿Listo? Entonces, porfa, evitémonos dolores de cabeza. ¿Alguna otra duda o pregunta? Vale, chicos, entonces les agradezco muchísimo su tiempo y ya miramos a qué hora nos vemos el viernes. Chao, chao. Nos vemos, chicos, juiciosos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.